Viernes 26 de enero, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a las noticias acá en 24 tarde. Por fin es viernes, decía recién. Sí, por fin es viernes. Oye, tenemos agradables 22 grados, agradables comparado con los anteriores días que cruzábamos los 30 grados fácilmente hasta ahora, 29 para esta jornada. Vamos a las imágenes del día. Niño de 12 años asesinado a balazos en plena calle, esto en la comuna de Pudahuel. Desconocidos dispararon desde un auto. El menor de edad estaba en compañía de su tío y otras dos personas. Se mantiene el arresto domiciliario para Katy Barriga en medio de una máxima expectación. En breve, toda la cobertura de esta noticia en desarrollo. El máximo tribunal de la ONU ordenó a Israel tomar todas las medidas para prevenir y castigar la incitación directa al genocidio en Gaza. En breve, esta y otras noticias del mundo. Enorme roca cayó sobre la línea del metro de Valparaíso, el Merval. Pasajeros fueron evacuados y el servicio debió ser suspendido. Aquí comienza 24 tarde. Bien, y esta es una de las noticias que está marcando el día, lamentablemente. Un niño de 12 años fue asesinado a balazos en Pudahuel, todo mientras estaba con su tío. Con este homicidio ya van 7 niños fallecidos, lo que va del 2024. Fabián Collado con todas las informaciones policiales. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Vale, Andrés, una situación preocupante, gravísima, que lamentablemente termina con la vida de este niño de 12 años. ¿Cuál es el contexto de todo esto? Su tío, de 18, junto a dos amigas, estaban en su casa y habían decidido comprar droga a través de una aplicación por el teléfono celular. Es así como se contactan con el vendedor, el cual le da las coordenadas para poder ir a buscar los estupefacientes. ¿Cuáles eran ellas? San Daniel, a la altura de calle Huayquén, en la comuna de Pudahuel. Llegaron junto al niño de 12 años, al sobrino de este tío de 18, hasta ese lugar, y cuando estaban esperando que apareciera el sujeto, es ahí cuando un delincuente se acerca al vehículo y percuta muchísimos disparos, aproximadamente 20 en contra del vehículo, y luego arranca en dirección desconocida. Ahí es cuando pudieron observar tanto estas dos mujeres como el tío, que el niño de 12 años era quien había sufrido las peores consecuencias. Se encontraba gravemente lesionado, por lo mismo inmediatamente en el mismo automóvil lo trasladaron hasta el hospital Félix Bulnes, donde ingresó en gravísimo estado de salud. Quiero que pasemos a revisar parte del ambiente, la cantidad de disparos que fueron percutados en la intersección anteriormente mencionada. Parte del ambiente entonces de lo acontecido cerca de las 10, 11 de la noche en la calle San Daniel de la comuna de Pudahuel. A raíz de aquello es que el niño fue derivado entonces por su tío y también por estas dos amigas en el mismo vehículo donde fue baleado hasta el hospital Félix Bulnes. Estaba en pésimo estado de salud, pese a los esfuerzos médicos. Casi ingresó fallecido. De hecho, a los pocos instantes se constató su muerte en dicho recinto asistencial. Es ahí cuando el carabinero de turno se percata de la situación, es alertado, y por lo anterior es que el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía Nacional, en conjunto con la Brigada de Homicidios, estuvo a cargo de todos los peritajes para poder primero cerrar el área, recoger la mayor cantidad de evidencia balística. Al menos 20 habrían sido levantadas por los equipos investigativos de la PDI, y también analizar cámaras de seguridad para poder ver quién los atacó. ¿Era el vendedor de droga o era otro sujeto? Es parte de las interrogantes que mantienen en vilo a los vecinos de esta comunidad, que han estado impactados producto de los últimos acontecimientos. Ellos dicen, claro, se escuchan para otros sectores balaceras. En ese lugar netamente tal de la avenida San Daniel es más bien tranquilo, pero sí existe el tráfico de drogas. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Los niños igual andan en la calle todos los días en la noche, pero los disparos yo los sentí, de hecho yo pensaba que era adentro. Sí, escuché la balacera, no sé qué hora eran, pero yo le dije a mi marido, sonaron balazos cerquitas de aquí, y ahora estoy viendo una noticia en la mañana y me entero que muere un niño, pero no sabía dónde. Escuché que era en Pudahuel, sí. Anoche fue medio peluito. No fue una bala ni dos, sino que fue una ráfaga. Ráfaga, fue varios disparos que se sintió.
Ráfaga de disparos entonces que se sintieron en ese lugar de la avenida San Daniel a la altura del pasaje Huequén en la comuna de Pudahuel. Les decíamos, la PDI en conjunto con el Ministerio Público estuvieron realizando diversas indagatorias. El relato del tío ha sido fundamental porque él reconoció que se contactó con un sujeto a través de una aplicación para comprar estupefacientes, para poder comprar droga, y por eso se dirigieron hasta ese sector de la comuna de Pudahuel junto a su sobrino de 12 años y dos amigas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue la motivación? Es lo que no se sabe, porque inmediatamente se evaluaron los antecedentes penales y policiales de todos los involucrados mayores de edad y no había ninguna de las personas que tuviera algún antecedente con la justicia, algún antecedente de haber sido detenido por carabineros o por la PDI. Entonces la teoría del ajuste de cuentas cobra poca fuerza. Pero si hay un antecedente importante que ha quedado al descubierto durante las últimas horas, es que hay disputa territorial entre microtraficantes en esa zona de la región metropolitana. No se descarta de que haya sido un sujeto de una banda contraria al vendedor, el cual le haya disparado a estos compradores, pero es una de las teorías y hay otras que están relacionadas, que está buscando vincularlas la PDI y la Fiscalía. Vamos a revisar sus declaraciones. Por el homicidio de un menor de 12 años, chileno, quien se encontraba en la vía pública en compañía de otras personas. En este contexto recibió múltiples disparos en el grupo de personas, uno de los cuales le impacta en la cabeza al menor provocándole la muerte. ¿Pero de momento sería la única persona que ingresa con disparo acá al hospital? Hasta el momento sí, no obstante estamos en el desarrollo y no descartamos la posibilidad de otras personas. Ocurre en la vía pública, el niño se encontraba al interior de un vehículo, pero en la vía pública, y es ahí donde recibe el disparo. Bueno, efectivamente, hay otra persona que fue validada en este contexto, según la información que proporcionó a Carabineros, que estaba cerrando el lugar, cerrando el área para los peritajes de la PDI. Se trata de un joven, el cual estaba en el domicilio de un amigo en el pasaje Huequén. Él no habita en el lugar, él habría estado al interior cuando recibió un disparo, producto de los múltiples balazos que fueron percutados y que ustedes estaban escuchando anteriormente. Disparo que recibió en el muslo, de hecho fue derivado hasta un recinto asistencial y se encuentra en buenas condiciones de salud, pero no tendría nada que ver, ningún tipo de vinculación con estos hechos. De todas maneras, acá lo más preocupante es la vida de un niño de 12 años que claramente no tenía relación con estos hechos que se estaban produciendo. De hecho, las autoridades ya tienen mucha atención porque van 7 niños asesinados durante este 2024. Una cifra muy negra, muy oscura, como ha comenzado este año acá en la región metropolitana, sobre todo donde los niños víctimas absolutamente inocentes, que no tienen nada que ver con delitos, se ven involucrados incluso con su vida. Vamos a revisar las declaraciones por parte del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y también del fiscal Héctor Barros, el cual es coordinador del equipo contra el crimen organizado y homicidios y obviamente está liderando esta investigación. Un menor de 12 años que lamentablemente falleció en un contexto donde estaba en un vehículo junto a su tío y 2 mujeres. El menor se queda en el vehículo, el tío, que es en este caso una persona de 18 años, baja del vehículo a la compra de drogas, porque ese era el motivo de su presencia ahí, y se encuentra con una persona que al parecer le vendía droga. En ese contexto se produce una balacera. Lamentablemente, como he dicho, de manera muy grave, una de esas balas llega al menor y le produce la muerte. En los últimos 2 meses hemos tenido 7 víctimas menores de edad, por lo tanto principalmente lo que tenemos en cuanto a menores participantes de esto es en calidad de víctimas, no tanto en calidad de imputados. Y eso es un número que nos tiene que preocupar, toda vez que son niños, niñas, adolescentes que están muchas veces expuestos a este tipo de hechos, principalmente a las balaceras que se producen cruzadas entre organizaciones nacionales. Lo más probable, la teoría que cobra fuerza, entonces, control territorial de bandas de microtráfico de drogas en el sector de la avenida San Daniel, en la comuna de Pudahuel, habría desatado esta balacera, más de 20 disparos que terminaron con la vida de un niño de 12 años. Las cifras, 7 menores de edad que han sido asesinados durante este último tiempo. En el 90% de los casos todavía no hay imputados, todavía no hay detenidos. Entonces hay una impunidad respecto a estos hechos que lamentablemente
ha sido constante y que en el caso del niño de 12 años tampoco hay detenidos. Por lo mismo se están analizando cámaras de seguridad con el fin de poder encontrar al responsable y quitarle la vida a este menor de edad, muchachos. Sí, 7 niños asesinados en 2 meses, en 2 meses, Andrés. dijo el fiscal Barros. Sí. Realmente son noticias que no quisiéramos dar, Fabián, pero bueno, es la realidad que estamos viviendo hoy y habrá que analizar qué medidas se deben tomar al respecto. Fabián, muchas gracias. Chao, chao. Ahora. Y una contingencia ahora nos mueve hasta el Palacio de Justicia. No habrá prisión preventiva para Katy Barriga. La sexta sala de la Corte de Apelaciones no acogió los reclamos de la Fiscalía Oriente y también de la exedil de Maipú, que va a continuar en arresto domiciliario total. Quien estuvo ahí toda la mañana y ha seguido este caso es la periodista Agustina Álvarez, que nos informa a esta hora. Agustina, buenas tardes. Hola, Vale, hola Andrés, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, nuevo revés podríamos decir para la Fiscalía Metropolitana Oriente, que luego de más de 3 horas que duró esta apelación, finalmente Katy Barriga, la exalcaldesa Maipú, queda con las mismas medidas cautelares que fueron entregadas, que fueron entonces, comenzó a cumplir a partir del pasado jueves, cuando terminó su formalización en el Centro de Justicia. Una apelación entonces que se buscaba revertir lo que es su medida cautelar actual, es decir, arresto domiciliario total, a entonces prisión preventiva. Ella se evaluaba que podía cumplirla en la cárcel de San Miguel, aparentemente, pero lo cierto es que acá los ministros decidieron tomar otra decisión y por ello es mantener lo que ya había dicho el juez. Esta fue una decisión que se tomó por 2 votos contra 1. 2 de los ministros presentes decidieron o votaron más bien, de que Barriga quedara con arresto domiciliario total. Pero atención, porque hubo un voto, y es precisamente del presidente de la Corte de Apelaciones, Juan Cristóbal Mera, que incluso dijo que Barriga en esta oportunidad, luego de los antecedentes que se pusieron sobre la mesa, debía incluso disminuir su cautelar a que esta fuera solo durante la noche, o una medida cautelar nocturna. Ahora bien, ¿cuáles fueron los puntos que se pusieron sobre la mesa? En 20 minutos para cada uno, porque acá recordemos que apeló tanto la Fiscalía, también apeló el Consejo de Defensa del Estado y también apeló la defensa de la exalcaldesa. En el caso de la Fiscalía, en primer lugar se detallaron los diferentes delitos imputados, además se recordó el mecanismo que hoy tienen una investigación en contra de la administración de la exalcaldesa por un defraude de más de 30.000 millones de pesos. Dice, el juez ya dijo que había una participación de la exalcaldesa que está acreditada respecto a fraude y también falsificación de instrumentos públicos. Se habló también de más de 1.700 certificados de presupuesto de disponibilidad falsificados. Además, se habló, y lo veníamos escuchando de días anteriores, diferentes audios de WhatsApp, en donde ella, por ejemplo, solicitaba que nos hablara de déficit, de deuda como instrucción, además de donde a través de diferentes audios ella solicitaba de que solo se podía hablar de ciertos temas de manera personal, etcétera. No le gustaba hablar por teléfono, decían esto en esta apelación, porque decían que ella sentía que esta podían ser intervenidas o rastreadas. Ahora bien, ¿por qué buscaban la medida cautelar más gravosa? Hay 3 razones principales. Una de ellas tiene que ver con que se considera a Katy Barriga peligrosa como para la sociedad y también por un eventual peligro de fuga. ¿Por qué? Porque dicen que la pena, en caso de atribuirse la investigación y de todas maneras certificarse estos más de 30.000 millones de pesos, corresponderían a más de 10 años y un día de prisión, hasta aproximadamente 15 años. Lo suficientemente grave para que Katy Barriga decida entonces darse a la fuga, decían acá los diferentes ministros de los diferentes fiscales que estaban en esta situación. Además, dicen que la medida cautelar de Barriga es contradictoria con, por ejemplo, los otros imputados. Y hay un tercer tema que también es prioritario, que dicen que puede interferir en la investigación. Y acá se recordó lo que fue, y nosotros lo veíamos, por ejemplo, la publicación que subió Katy Barriga a solo minutos de que terminara su formalización y se decretara la cautelar de arresto domiciliario. Ella subió un video agradeciendo el apoyo. Además, le pedía ayuda a sus seguidores, a todos aquellos personas que habitan en Maipú o que tal vez recibieron ese famoso y polémico collar Swarovski o los peluches, que le enviaran una foto, que le contaran que ellos lo tenían para así sumarlos a la investigación. Pero además de ese detalle no fue el único, porque también hay antecedentes en donde Katy Barriga o cercanos a Katy Barriga habrían llamado a otras personas que trabajan en la municipalidad, por ejemplo un fotógrafo, para pedirle ese tipo de antecedentes. Pasemos a escuchar lo que dijo la Fiscalía sobre la alcaldesa cuando ya se supo la resolución.
Bueno, se mantuvo la medida cautelar respecto a la imputada Katy Barriga. Sí, ellos, bueno, a juicio de los ministros, todavía falta determinar exactamente el monto del perjuicio, pese a que existe un informe de la Contraloría que da cuenta de ello. Bueno, por supuesto que no estamos conformes en el entendido que nosotros sí creemos que existe un déficit y que ha sido plenamente determinado por una auditoría de la Contraloría General de la República. Entonces sí, me causa extrañeza de alguna forma que se siga cuestionando una cosa como esa, porque además existen otros diversos informes de la municipalidad que entendemos que, bueno, podrían no ser objetivos, pero la Contraloría General de la República que establezca un déficit a nosotros nos parece extraño, pero sin embargo vamos a seguir investigando. Andrés, vale, solo poner como antecedentes parte de los criterios que dijo también la Fiscalía fueron varios. Primero, le dice, llama la atención la ligereza en cómo ha tomado Katy Barriga entonces tanto las medidas cautelares como la investigación que tiene en su contra, subiendo estas diferentes fotos a sus redes sociales. Pero también hablan sobre esta justificación que dio el juez entonces el pasado jueves de madre cuidadora, diciendo como si este fuera un concepto que diera una excepción, considerando que hay cárceles en donde hay diferentes madres que tienen que estar apartadas, por supuesto, cumpliendo su condena de los diferentes menores. Ahora bien, la defensa de Katy Barriga también apeló a la medida cautelar entregada. Ella quería que pasara de una medida de un arresto domiciliario total a un arresto domiciliario nocturno. Tampoco fue concedido en este caso, pero bien dijeron de que hasta el minuto, y es algo que han repetido constantemente, no hay antecedentes que acrediten entonces que exista un defraude al fisco. Lo cierto es que dicen que no hay peligro de fuga porque solo en esta última semana Katy Barriga ha sido fiscalizada más de 20 veces por Carabineros. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Que hubo un fallo dividido. Por 2 votos contra 1, efectivamente se resolvió mantener el arresto domiciliario total, pero el presidente de la sala entendió que sobre la base que no existe justificada la existencia de un fraude al fisco por 30.000 millones de pesos, correspondía el arresto domiciliario nocturno. ¿No es cierto? No sé si es persecución política o no, lo único importante es que el fiscal tiene que investigar. Creo que procede disminuir la medida cautelar y vamos a insistirlo en un futuro cercano. No. Lo vamos a estudiar, pero en adelante vamos a ir acompañando antecedentes probatorios. Yo creo que fue apresurado, sesgado y que de a poco está viendo los resultados, lamentablemente para ellos. Bueno, ahí lo decían entonces, ir a otra instancia, seguir insistiendo a que se disminuya entonces esta cautelar, por ejemplo, a nocturna, es una de las alternativas que también se está evaluando, por supuesto, por parte de la defensa de Katy Barriga. Sobre la exposición que ha tenido Katy Barriga en las últimas semanas a través de este caso, ha sido muchísima, decía su defensa, y eso es contradictorio, decían bien, con el derecho a lo que es la presunción de inocencia, apuntando principalmente, por ejemplo, a el fiscal nacional Ángel Valencia, que fue uno de los primeros en salir a decir que Katy Barriga debía estar en prisión preventiva, pero también lo ha dicho, por ejemplo, el alcalde de la comuna, Tomás Bodanovich, uno de los primeros querellantes en este caso. Finalmente quedó descartada su querella al asumir el Consejo de Defensa del Estado, y quien dice que cuando se entregó esta formalización, los resultados o la medida cautelar en esta formalización, dice que hay una diferencia clara, fue lo que dijo Tomás Bodanovich, en cuanto a la justicia para ciertas personas. Algo así fue lo que volvió a insistir durante esta tarde, a pocos minutos de conocerse entonces qué fue lo que apeló finalmente la Corte de Apelaciones. Pasamos a revisar. Evidentemente, yo creo que se reitera una decisión que no es justa, pero yo creo que nosotros es importante, ya lo dijimos al inicio, lo que se está haciendo acá no es una persecución política, esto no es que estemos persiguiendo a la derecha, no estamos persiguiendo a la UDI, estamos persiguiendo delitos graves que se cometieron en un municipio, que le afectaron la vida a mucha gente, y evidentemente cumplimos nuestro deber de poner los antecedentes a disposición y solamente esperamos que la justicia funcione, pero nuestro foco hoy día está en reconstruir esa municipalidad para mejorar la vida de nuestros vecinos. Bueno, y las palabras entonces de Tomás Bodanovich en un caso que sin duda sigue trayendo repercusiones. Recién comienza este caso, porque si bien ya comenzó la formalización, hay 120 días por lo menos de investigación para entonces llegar al día del juicio, ver en qué queda esta investigación que se está llevando sobre la administración de Barriga, que apunta a la exalcaldesa y en donde son más de 30.000 millones de pesos. Es la defraudación, podríamos decir, hasta ahora, según lo que está investigando, más grande de la historia de cualquier municipio de nuestro país, y que, claro, ha sido bastante polémica por eso mismo, porque si lo comparamos con otros casos, como ya lo que hemos comentado varias veces, el exalcalde de Itacura, Raúl Torrealba, el caso de Karen Rojo, el caso del alcalde de Algarrobo, todos ellos estuvieron o están en prisión preventiva, a diferencia entonces de la exalcaldesa Barriga, que entonces va a permanecer en su hogar y que no se descarta apelar a otra instancia para que incluso esta medida cautelar sea solo durante la noche.
Bien, ahí entonces el detalle de lo que fue una larga jornada ahí, Agustina. Te agradecemos toda la información y te invitamos también a ti, a todos quienes están en sus casas, a revisar lo que son las últimas imágenes del domicilio de donde Katy Barriga está cumpliendo este arresto domiciliario. Total, sí. Ahí está Joaquín Lavín, su esposo, saliendo de esa casa donde está pernoctando, donde está cumpliendo esta medida cautelar, el lugar donde también ha estado la polémica porque ella ha permanecido ahí, se ha sacado la famosa foto que ha subido a redes sociales, que ha provocado la molestia, incluso las palabras en su minuto del fiscal Ángel Valencia respecto. En un principio él siempre dijo, el fiscal, que no coincidía con la decisión de la justicia de tomar esta medida cautelar, pero estas críticas se profundizan, no solamente en el caso de ella, también en el caso, por ejemplo, de Camila Polisi. Son fotografías que suben a redes sociales, en las condiciones que viven ellos esta medida cautelar, claro, muy distinta que la viven muchas personas tras las rejas. Claro, la utilización ahí de redes sociales también para comunicar cómo están pasando este arresto domiciliario ha provocado controversias. Son imágenes de, lo decíamos, de Joaquín Lavín León, el marido de Katy Barriga, saliendo de este domicilio. Recordemos, él no tiene que cumplir con ninguna medida cautelar, así que es parte de lo que hace uno como rutina cuando vive en un lugar, sale de su casa a trabajar o lo que sea que tenga que realizar. Le agradecemos a Agustina por todo el trabajo y ahí estamos pendientes entonces de las repercusiones que pueda tener, por supuesto, esta decisión de la justicia. Gracias, Agu. Chao, chao. Ya, continuamos con nuestras informaciones, ¿vale? Sí, vamos al Palacio de la Moneda. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tildó como un error que no debió haber ocurrido la entrega de pensiones de gracia a quienes contaban con antecedentes penales. Todos los detalles de esta polémica que lleva ya varios días instalada junto a Marian Basso desde Palacio. Mari, ¿cómo te va? Hola Andrés, Vale, muy buenas tardes. ¿Cómo están a todos y todas quienes se nos están viendo en este momento? Y sí, esta polémica por las pensiones de gracia vuelve a poner en entredicho el actuar procedimental del gobierno para poder otorgarlas y también en esta situación en la que están de poner término, fin a algunas de ellas. Y voy a hacer un breve contexto para que se entienda cómo nace todo esto. El día de ayer, Contraloría emite un informe donde se señala que de todas las pensiones de gracia otorgadas en el marco del estallido social, hay 58 de ellas donde hay condenas por delitos graves. ¿Y cuáles son estos delitos? Por ejemplo, abuso, tráfico de estupefacientes, en el caso de producción de material pornográfico infantil, homicidio, entre otros. Esa ya es una alerta que se levantó y que generó críticas también por varios sectores, pero este informe también detalla otros puntos. Por ejemplo, que no habían informes médicos en algunos casos o que eran poco legibles para acreditar las lesiones en el marco del estallido social. Eso porque era un antecedente que se solicita justamente para poder acreditar esas lesiones. ¿Qué pasa con estos antecedentes que son emanados por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos y posteriormente llegan a la Subsecretaría del Interior, a un departamento encargado y posteriormente a una comisión asesora? Ahí es donde la Contraloría señala hubo un gran problema en este caso, porque al ver que no habían antecedentes médicos o que eran poco legibles, que no se entendía si es que efectivamente habían causas para determinar las lesiones graves o no, no se pidió por parte de la Subsecretaría del Interior, en caso de la Comisión Asesora o del Departamento de Acción Social, que se aclararan esos antecedentes, que se entregaran más antecedentes para acreditar las lesiones. Y es ahí donde la Contraloría señala que hay que investigar y es por eso que se inicia un sumario al interior de la Subsecretaría, pero también en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El día de ayer, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, había señalado que no se necesitaban antecedentes médicos, solamente la afectación decretada por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hoy día, cuando da las declaraciones acá en el Palacio de la Moneda, la versión es distinta. Dice que efectivamente se necesitan esos antecedentes médicos, como también dijo el día de ayer el ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, pero que sus antecedentes tienen que venir por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos y por ende deja la responsabilidad en ese organismo respecto de esos antecedentes tan importantes y por los cuales la Contraloría señaló que había que iniciar un proceso de investigación dentro de la subsecretaría y también del INDH. Vamos a pasar a escuchar esas declaraciones del subsecretario Manuel Monsalve respecto de este punto tan importante para el otorgamiento de las pensiones de gracia. Eso es lo que se establece. Toda esa información no la pide el Ministerio del Interior. O sea, quiero reiterarlo. Ningún funcionario del Ministerio del Interior le pide directamente a los afectados antecedentes médicos. Y en el periodo de gobierno anterior, ni en este gobierno, el Departamento de Acción Social solicitó antecedentes médicos directamente a las personas afectadas. Siempre evaluó su condición médica en virtud de los antecedentes médicos que venían en la carpeta
del Instituto Nacional de Derechos Pero si esos Humanos. antecedentes eran poco legibles, si faltaban antecedentes creo que justamente, no se debió haber o faltó prolijidad justamente para poder solicitar. Por algo hemos instruido un sumario administrativo y por algo consideramos pertinente que la Contraloría solicite antecedentes adicionales a lo que estaban en la carpeta. Sí, y dijo también el subsecretario del Interior que posteriormente se haga ese sumario, se van a establecer las responsabilidades, ¿no es cierto?, de quienes estuvieron quizás a cargo de recomendar pensiones de gracia, pero que no solicitaron esos antecedentes tan importantes para poder acreditar estas lesiones graves en el caso y en el marco del estallido social. Ahora, respecto del punto 1, Contraloría señala que hay 58 casos con condenas respecto de delitos graves, lo que decíamos al inicio, pero en el caso del gobierno señalan que ellos en el registro civil cotejaron la información y son 69 casos, tanto de la administración del expresidente Sebastián Piñera como de la administración actual. Pero ahí hacen una salvedad por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric. Ellos señalan que si efectivamente hubo un error, que no se debieron haber otorgado estos beneficios a las personas con antecedentes de tal gravedad, ellos simplemente siguieron el conducto regular de lo que había sido prescrito y escrito por parte de las autoridades del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Ellos señalaron que se emitió una glosa al respecto y es por eso que ellos simplemente siguieron la ley porque no se necesitaban los antecedentes penales para poder otorgar la pensión de gracia. Ahora, hablábamos que también lo que se busca ahora es hacer la revisión de esos casos para poner término a alguno de ellos. De hecho, el presidente Gabriel Boric ya firmó el decreto para poner fin a uno de ellos que tiene que ver entonces con la persona a cargo de la producción de material pornográfico infantil. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, también dio a conocer hoy día cuáles van a ser los criterios para el resto de los casos que aún están en estudio. Por ejemplo, se va a considerar quienes tienen lesiones por daño ocular. Esas personas no tendrían, seguirían con su pensión de gracia. En el caso de delitos graves y de connotación entonces pública es que también se revocarían. Vamos a pasar a escuchar esos criterios que da a conocer hoy día la vocera. La comisión ha seguido trabajando y el equipo ha seguido trabajando y ha dado con más casos y un número que, a diferencia de lo que establece la Contraloría, es de 69 en total. Y por lo tanto, lo que se va a proceder es a dejar sin efecto probablemente más casos. Ahora, el criterio es antecedentes de delitos de alta connotación, esto homicidio, tráfico, violencia intrafamiliar, que a lo mejor algunos tienen bajas penas, pero son de alta connotación y son graves. Y lo que sí buscamos es excluir a aquellos, por ejemplo, con trauma ocular, personas que han quedado sin posibilidad de ver por violencia de agentes del Estado. Hay los criterios entonces señalados por parte de la vocera de Gobierno. Las personas con daño ocular entonces continuarían con la pensión de gracia. En los casos de los delitos de alta connotación serían los que serían revocados y según la información que hemos recabado, alrededor de 17 personas estarían siendo revocadas sus pensiones de gracia, poniéndole fin por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric. Pero toda esta situación, este informe de Contraloría, ha generado críticas políticas a el actuar procedimental por parte del gobierno y de la oposición específicamente. Hoy día el subsecretario del Interior y la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, han señalado que con estas críticas están tratando de pasar la cuenta, teniendo en cuenta que ellos, o sea, la administración del expresidente Sebastián Piñera, fueron los que firmaron esta glosa para poder entregar las pensiones de gracia sin los antecedentes penales. Quien respondió también al gobierno fue el ex vocero de la administración del presidente Sebastián Piñera, Jaime Belolio, quien señaló que efectivamente lo que se está tratando acá es de hacer declaraciones cruzadas para poner la responsabilidad en el gobierno anterior cuando tienen responsabilidad también en estos casos. Vamos a pasar a escuchar las declaraciones del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señalando que se entregaron pensiones de gracia en delitos graves en la administración Piñera y la respuesta que viene por parte del ex vocero de esa administración, Jaime Belolio. Es bien importante saber respecto a qué se refiere en materia de costos políticos en particular. Porque si fuera por los antecedentes penales, la pregunta es ¿quién tiene que pagar los costos políticos? Porque el inicio de los procesos de entrega de pensión y las primeras pensiones de gracia que se entregan a personas con antecedentes penales no se entregan en este gobierno. Entonces creo que es bien importante ser justos en las críticas. Y nosotros hemos tratado de ser súper prudentes porque aquí están involucrados dos presidentes de la República que firmaron decretos para personas que tenían antecedentes penales.
En el gobierno del presidente Sebastián Piñera se entregaron pensiones a personas que habían ratificado o que habían entregado su certificación de lesiones graves o gravísimas. Y por tanto, tratar de desprender que de allí entonces se justifica el que este gobierno haya entregado una pensión más alta que en el pasado a una persona que no cumplía con los antecedentes médicos, que el Ministerio Público había decidido no perseverar en su causa y que además estaba condenada por pornografía infantil, simplemente no resiste ningún análisis. Acá se interponen entonces las versiones, las declaraciones de dos gobiernos, luego que desde las autoridades del gobierno del presidente Gabriel Boric se señalaran que efectivamente fue un error el cómo se entregaron las pensiones de gracia, pero que eso venía de la administración del expresidente Sebastián Piñera, por lo tanto ellos solamente cumplieron con seguir la norma vigente. Respuesta que viene también por parte de quien fue el equipo del expresidente Sebastián Piñera, señalando que la izquierda en su momento así quiso que fuera esta entrega y esta disposición que se hace. Una revocación de pensiones de gracia que también el presidente va a tener que revisar en los próximos días cuando vuelva de vacaciones los 69 casos que en este momento están en la comisión asesora y que serán dispuestos ante el mandatario para ver cuántos finalmente van a ser revocados por parte de la autoridad. Sí, a la espera que llegue el presidente Boric de sus vacaciones allá en el sur del país. Marian Basso, muchas gracias por el completo informe. Gracias, Mari. Buenas tardes. Buenas tardes. Y una enorme roca cayó sobre la línea del metro de Valparaíso y obligó a suspender el servicio del metro Merval. Sí, decenas de pasajeros debieron ser evacuados. Hans Christensen con todos los detalles de esta agitada jornada allá en Valparaíso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros seguimos acá en el sector de El Salto, particularmente en donde ocurre este desprendimiento de una roca a eso de las 7:30, 7:40 de la mañana en el sexto servicio que venía desde el sector de Limache hasta la ciudad de Puerto. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto es un derivado que fue gatillado sin lugar a dudas por este sismo que ocurre en horas de la madrugada. Se habla en un primer momento de un desprendimiento de tierra y posteriormente, luego del quinto servicio de trenes y a raíz de que evidentemente lo que nos explicaban de acuerdo a las autoridades es que el terreno quedó bastante endeble, se genera entonces este desprendimiento de una roca que finalmente queda situada en los rieles, en las vías del tren que venía desde Limache hacia la ciudad Puerto. Y es aquí, en el sector del Salto, en un lugar que es característico por estar precisamente justo en las faldas de los cerros, en que el metro, el tren, que viene a cerca de 20 a 30 kilómetros por hora, se percata de esta situación, reduce la velocidad, pero eso no es suficiente y finalmente esta roca termina incrustada y termina impactando a esta máquina que venía con pasajeros sobre sus vagones que grabaron, que captaron esta situación. Fueron minutos de bastante tensión y de miedo por parte de ellos, pero por suerte no pasó a mayores, fueron evacuados, se subieron a otra máquina y posteriormente continuaron el servicio entonces hacia Valparaíso. Nosotros tenemos algunas declaraciones, escuchemos. Esta es la roca que impactó el metro regional durante esta mañana. Esta es la roca, para que ustedes vean, que impactó el metro regional acá en Valparaíso. Miren en el estado en que quedó este sistema. Muy caótica. No. Venimos en el primer vagón, por lo tanto recibimos todo el impacto de brusco y el caos de la gente también. Yo creo que todos estamos nerviosos y esperando que nos evacúen luego. Falta por ahí un poquito de mantención, porque tengo entendido que no es la primera vez que ocurre. Hay que reforzar todo con vallas. Menos mal que por tanta curva los trenes van despacito. Nuestro servicio en los 43 kilómetros circula a distintas velocidades justamente de acuerdo a las condiciones que hay en la zona. Recordar, por ejemplo, en la zona costera, donde también tenemos un cruces a nivel, también se baja la velocidad de manera para tener mayor precaución. Bueno, ¿qué es lo que dicen desde Metro? Sus protocolos habrían estado funcionando de manera efectiva, de acuerdo a lo que ellos dicen. Cada vez, por ejemplo, que llueve o que hay sismos, se desplazan hacia esta zona para poder revisar, hacer un chequeo de las vías, pero aquello no fue suficiente porque evidentemente fue ya pasado una vez que habían comenzado los servicios y había pasado el quinto tren, que se genera posteriormente entonces este desprendimiento que por suerte no generó ningún tipo de situación allí de peligro con personas, no hubo heridos tampoco
poco, pero sí labores bastante fuertes allí de poder retirar entonces esta roca. Llegaron con combos los trabajadores, con distintas maquinaria, herramientas para poder hacer el retiro total de esta piedra y que finalmente se pudiese normalizar el servicio, que de todas maneras siguió funcionando, pero con una especie de bypass en esta misma zona donde nosotros estamos ahora, y solamente quedó habilitado en este tramo una de las vías para que circularan hacia Valparaíso y hacia Limache. Por lo tanto, allí también se generó de alguna forma una ralentización de los procesos y también de los tiempos de espera en cerca de 22 minutos. Vamos a quedar atentos a cualquier novedad en relación a esto, cuáles van a ser los planes de contingencia, medidas de mitigación que puedan surgir a raíz de este caso, y frente a cualquier novedad, regresamos con ustedes. Bien, Hans, muchas gracias por toda la información. Buenas tardes. 13 horas con 35 minutos, nos vamos a la pausa y el regreso a la información del mundo, la información que llega desde La Haya, donde el máximo tribunal ordenó a Israel que tome medidas para prevenir un genocidio en Gaza. Volvemos con esa información al regreso. Internacional. Volvemos con la información internacional, se lo contábamos antes de ir a la pausa, la decisión que toma el Tribunal de La Haya respecto al conflicto entre Hamas e Israel. Andrea Aguilar ya nos acompaña aquí en el estudio. Andrea, buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Vale, muy buenas tardes. Y es una decisión histórica que tiene unos alcances limitados, porque el máximo tribunal de la ONU ordena que Israel tome todas las medidas para poder prevenir un genocidio en la Franja de Gaza. La Corte Internacional de Justicia analizó la situación en el enclave palestino, dijo que efectivamente hay realmente una situación dramática en términos humanitarios. Esto después de que Sudáfrica pusiera esta demanda, recordemos, hace ya un par de semanas. Lo que Sudáfrica pedía en ese momento eran medidas cautelares, porque ellos decían que Gaza y la población se estaba enfrentando a un genocidio. Citaban, por ejemplo, las cerca de 26.000 víctimas fatales que en este momento tiene el conflicto. Citaban también una cantidad de declaraciones que habían dado las máximas autoridades en Israel. Estamos hablando de ministros, de los portavoces de la Knesset, del Parlamento israelí, en donde se hablaba prácticamente de una intención manifiesta de eliminar a los palestinos de la Franja de Gaza. Sin embargo, recordemos que Israel negó rotundamente la acusación, dicen ellos que es infundada. Además, ordena también a Israel que impida actos de genocidio en el enclave, que también impida todo ese tipo de declaraciones que les mencionaba, y sobre todo, algo que no es menor, ordena la entrada obligatoria de ayuda humanitaria tan necesaria para estos más de 2 millones de personas que están al interior de la Franja de Gaza. Vamos a revisar justamente parte de esta sentencia dictada por la Corte de La Haya. Israel debe tomar medidas dentro de su poder para prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer genocidio en relación con los miembros del grupo palestino en la Franja de Gaza. El tribunal considera además que Israel debe tomar medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria que se necesitan con urgencia para abordar las condiciones de vida adversas que enfrentan los palestinos en Gaza. La gran pregunta ahora es si Israel va o no a cumplir esta decisión, esta sentencia que dicta la Corte Internacional de Justicia, porque ellos no tienen un mecanismo de aplicación, no hay una policía, no hay una fuerza de paz, pero ojo, Israel está suscrito al tratado o a la convención en contra del genocidio y también hace parte de las naciones que consideran o que acogen las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Sí, son varias dudas las que se instalan, lo comentaba recién Valentina en comerciales. Claro, nosotros habíamos estado acostumbrados en nuestro país, litigios de otro tema, nada que ver respecto con Perú, con Bolivia, que se demoraban 2-3 años. Esto es un conflicto que lleva, ¿cuánto? 100 días. Y hay una resolución. ¿Cómo? Claro, uno dice, ¿por qué ahora fallan tan rápido respecto a otros litigios? Me imagino que son situaciones completamente distintas, medidas que tienen nuestro alcance. Efectivamente, Andrés, porque no estamos hablando ahora de fallos territoriales, como es el caso, por ejemplo, de Chile, Bolivia o de Colombia, Nicaragua, por ejemplo, en nuestra región, sino que estamos hablando de un conflicto que está en desarrollo. Y lo que Sudáfrica estaba pidiendo era con urgencia medidas cautelares, que es a lo que responde justamente la Corte Internacional de Justicia. Ellos dicen, efectivamente, hay una situación dramática y que se debe hacer por todos los medios por parte de Israel, tratar de evitar que esto sea un genocidio. Hay muchas partes de la comunidad internacional, incluido Sudáfrica, que asegura que efectivamente hay un genocidio al interior de la Franja de Gaza. Estamos hablando de un conflicto que tiene estos 3 meses, que ha tenido 26.000 muertos, entre los cuales hay más de 10.000 niños. Pero veamos también qué dijo Israel, porque finalmente recordemos que cuando se da esta demanda, Israel dice que ellos no los va a parar nada, ni siquiera la Corte de La Haya. Bueno, vamos a ver qué dijo durante esta jornada el primer ministro Benjamín Netanyahu.
Como todo país, Israel tiene el derecho inherente a defenderse. El vil intento de negar este derecho fundamental es una discriminación flagrante contra el Estado judío y fue justamente rechazado. La acusación de genocidio formulada contra Israel no solo es falsa, sino escandalosa, y la gente decente en todas partes debería rechazarla. Bueno, sin embargo, obviamente desde Palestina se valora esta decisión, se muestra como un hito histórico, porque recordemos que Palestina no es reconocido como Estado por gran parte de la comunidad internacional, y es por eso justamente que Sudáfrica, un país que ha sido siempre muy solidario con la causa palestina y que además, por ejemplo, uno de sus referentes, Nelson Mandela, tenía como un objetivo el tema de la separación de los estados, de que hubiese un Estado para los palestinos. Veamos también cuál fue la posición del gobierno de Mahmoud Abbas después de este fallo histórico de La Haya. Los estados ahora tienen obligaciones jurídicas claras de detener la guerra genocida de Israel contra el pueblo palestino en Gaza y de asegurarse que no sean cómplices. La orden de la Corte es un recordatorio importante que ningún Estado está por encima de la ley. Debería servir como una llamada de atención para Israel y los actores que permitieron su impunidad. La gran interrogante ahora es específicamente hasta qué punto va Israel a acatar esa sentencia. Se sabe también que en varios momentos Israel ha hecho oídos sordos a las resoluciones de Naciones Unidas, por ejemplo, en términos de la ocupación. Por eso se abre este interrogante si efectivamente van a cumplir o no con esta sentencia. Andrea, igualmente hay que hacer énfasis, se pide que se detenga el genocidio, ¿no? Como tú nos cuentas, pero no se pide un alto al fuego en Gaza, no hace ese requerimiento el Tribunal Internacional de La Haya. Claro, que era uno de los puntos fundamentales que estaba pidiendo Sudáfrica, y por eso también es considerado en cierta medida por una derrota también. Claro, se pide o se exige que haya ayuda humanitaria que entre, pero lo que era lo más importante, que era que cesaran los bombardeos de Israel en la Franja de Gaza, finalmente no se da. Se entiende también que se escuchó la parte de Israel en la que finalmente hablaban ellos de un deseo y también sobre todo de un derecho, dicen ellos, a defenderse después del ataque del 7 de octubre. Lo que decía Sudáfrica es que esa defensa había violado todas las normas de la comunidad internacional y sobre todo había ido mucho más allá y se había convertido finalmente, dicen ellos, en un genocidio. Vamos a seguir hablando en materia internacional, nos venimos ahora para América Latina, porque el gobierno de Bolivia denunció que hay más de una veintena de policías que han resultado heridos en medio de bloqueos de la carretera en el vecino país. Son al menos 23 agentes de seguridad que ya han resultado heridos en lo que han sido algunos enfrentamientos en temas de bloqueos en distintas carreteras. Las autoridades también han reportado al menos 2 muertes relacionadas con estas protestas. Son 5 días de bloqueo durante esta semana en rutas de Cochabamba, de Oruro, de Potosí, en donde los manifestantes están en contra de una sentencia constitucional que, recordemos, hace un par de días prácticamente marginaba al expresidente Evo Morales de lo que iba a ser la carrera presidencial en Bolivia en 2025. Ellos están protestando justamente por este tema. Y el gobierno de Luis Arce activó un plan para garantizar la distribución, porque todo lo que estamos viendo en imágenes, estos cortes, están causando desabastecimiento en algunos lugares de Bolivia, y es por eso que el gobierno de Luis Arce activó un plan para evitar justamente que los alimentos más necesarios empiecen a escasear en las ciudades principales del vecino país. Y vamos a seguir hablando de protestas, pero nos movemos ahora para el viejo continente, porque los agricultores franceses bloquearon las principales autopistas que unen París con otras ciudades del país. Esto en medio de protestas masivas por los bajos precios de los alimentos. Dicen además que después de todo lo que ellos tienen que invertir, tienen salarios muy bajos, las cosechas se han visto muy afectadas también por el tema del cambio climático, por las tormentas, por el invierno, pero hay quizás una de las protestas más emblemáticas que ha dado en las últimas horas la vuelta también en Francia, y tiene que ver con las imágenes de este ataque de los agricultores franceses a un McDonald's, en donde finalmente ellos cogen una bola de heno gigante y la lanzan contra esta tienda, en protesta también por este tipo de, digamos, de subsidios, ¿no?, que reciben algunas grandes compañías, y que finalmente los agricultores, los que finalmente son los que cultivan digamos, todo el alimento que se consume en los países, se quedan prácticamente sin los subsidios. O sea, hablamos de una economía como Francia, eminentemente agrícola, sobre todo el sector norte de Francia, en donde hay mucho celo justamente por la producción local. Sector lechero, sector de todo tipo. Entonces, estas medidas se entienden también un poco desde ese prisma, uno podría entenderlo. Claro, y aparte, Andrés, esto no solamente está sucediendo en Francia, hemos tenido durante las últimas jornadas protestas en Alemania,
Alemania, en Grecia, en Países Bajos, otras en Rumania también, de agricultores que aseguran que finalmente no tienen lo necesario para poder sostenerse mientras ellos sostienen la economía de sus países. Hay un trato igualitario. Efectivamente. Y vamos a ver ahora imágenes que nos llegan desde Estados Unidos. Vean ustedes el video de la cámara corporal de un policía que pudo capturar el momento del rescate de un niño atrapado en un estanque congelado. El video fue publicado por el Departamento de Policía en la ciudad, una ciudad de Arkansas, en Estados Unidos. En el registro se puede ver el oficial corriendo hacia el estanque, sacando a este pequeño que estaba prácticamente atrapado en medio de esta agua helada. Un registro además muy angustiante, en donde se ve todo el esfuerzo que hace la policía para poder rescatar a este niño, que finalmente fue llevado al hospital para poder detectar las lesiones causadas por las bajas temperaturas, por el hielo, según la policía local. Pero bueno, finalmente postales dramáticas que nos llegan de lo que está haciendo esta ola de frío que está afectando gran parte del hemisferio norte y que efectivamente en Estados Unidos y específicamente en Arkansas deja este rescate de este menor, afortunadamente con éxito, que finalmente fue trasladado a un hospital para evaluar todas sus heridas. Y volvemos a América Latina para revisar qué ha hecho el gobierno de Ecuador con esa cantidad de droga que finalmente incautaba en las últimas jornadas. Bueno, todas las 22 toneladas de cocaína incautadas en lo que dicen el mayor operativo en la historia de Ecuador fue convertida en cemento. Esto no es nuevo, Ecuador ya tenía esta política. ¿Recuerdas, Andrés? ¿Te acuerdas? Sí. Efectivamente, ellos usan esto porque al final eso no se queda como en las bodegas. Para muchos memes, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Claro, no, porque finalmente ellos estaban usando esto como material de construcción. Eso fue el mismo destino que tuvo esas 22 toneladas de cocaína. En medio de estrictas medidas de seguridad, los camiones con la droga llegaron rodeados de personal militar, con armas de fuego, y la destrucción de las toneladas de cocaína se realiza mediante un proceso que convierte en cemento, utilizado para partes industriales, para hormigoneras también. Ecuador se ha convertido de hecho en un centro de almacenamiento, de exportación de drogas, especialmente de cocaína, a mercados de Estados Unidos y Europa, y por eso llama tanto la atención que finalmente todo lo que fue incautado durante esta semana finalmente termine siendo casi que material de construcción. Y revisemos ahora cómo le fue al rey Carlos de Inglaterra en su operación, porque hoy estaba todo Reino Unido pendiente de la salud de su monarca, que finalmente había ingresado en horas de la mañana en una clínica de Londres para ser operado por un agrandamiento de próstata, y el procedimiento se llevó a cabo en este hospital privado, el London Clinic, donde Kate, la princesa de Gales, también está internada, ya lleva 10 días hospitalizada, producto de una operación abdominal, y según los medios hay tan buena onda entre el rey Carlos y su nuera que es algo que no es normal en la familia real, que ellos se visiten cuando están enfermos, se guardan ciertos protocolos, y finalmente él fue antes de su operación a visitar a Kate Middleton para ver cómo estaba ella, y luego de eso fue lo que habla, según los medios británicos, de una situación y sobre todo de una relación bastante estrecha entre el rey Carlos y su nuera. Tampoco es común, por ejemplo, que la reina Camila vaya al hospital a acompañarlo. Finalmente ellos están rompiendo una cantidad de tradiciones en medio de esto, y de hecho la reina Camila, cuando salió, dio una muy breve declaración, dijo que había salido bien la operación, que él estaba bien, y se montó justamente al auto que la sacaba de este lugar. De London Clinic. De London Clinic. Pero les trae recuerdos. ¿Quién se operó ahí? Sí, el año 98. Efectivamente, en el año 98 500 días encerrado. Estaba el dictador Augusto Pinochet operándose de una hernia, cuando finalmente es notificado de esta detención por temas de asuntos humanitarios y también por delitos de lesa humanidad. Septiembre del 98, 503 días después, aterriza en nuestro país. Bueno, finalmente en esa misma clínica en donde estaba Pinochet están ahora la princesa de Gales y el rey Carlos recuperándose de sus respectivas operaciones. Tantos años después. No se tendía mal Pinochet, ¿eh? No se tendía mal. Hoy, ¿sabes lo que escuchaba también? Nada que ver, volviendo a Inglaterra, que estaban comunicando esta noticia de la familia real británica para fomentar que los hombres se hagan el examen de próstata, como para porque muchas veces no se publican los temas de salud. Y efectivamente, en el caso, por ejemplo, de Kate Middleton, no se sabe qué es la cirugía abdominal, pero la realeza británica quiso ser muy claro en que hay que hacerse ese examen de próstata para prevenir futuros males, y por eso finalmente se revela este diagnóstico. Pero vamos a temas más amables para terminar nuestro comentario internacional, porque un curioso momento fue grabado por un bañista en un balneario de Brasil. ¿Qué es eso? Florianápolis. Lo que estamos viendo, Andrés, es un animalito que se llama un coatí. Ya. Bueno,
Este cuatí vemos como prácticamente se roba este paquete de papas. Lo gracioso del asunto es que este no es un hecho aislado. Ahí vemos como finalmente lo corretean, tratan de quitar el paquete de papas. Finalmente el dueño logra recuperar su paquete de papas. Pero, por ejemplo, nos contaba nuestra colega también de Internacional, Sofía Norman, que estuvo de hecho de vacaciones en estas mismas playas. Compartiendo con los coatíes. Que los coatíes son bastante ladrones, que realmente ellos fueron introducidos ahí y que siempre les dicen a los turistas, ojo con las cosas, porque los coatíes no se llevan solo las papas, se llevan los celulares, los bolsos. Así que realmente es muy graciosa la imagen ahora. Ahora no sé si es tan gracioso que se te lleven el bolso y el celular. Las papas no importa. Pero desde acá da risa. Pero claro, desde acá es bastante gracioso, pero los turistas, sobre todo los chilenos, que vayan a vacacionar en Florianápolis, ojo con las cosas y con los coatis. Claro, siempre, ¿quién invade ahí? ¿El hombre o el coatí? No, siempre somos nosotros los invasores, todo. Ya. Buena reflexión. Andrea Aguilar, muchas gracias por toda la información. Buenas tardes. ¿Continuamos con otras informaciones, Vale? Sí, vamos a continuar con animales. Estábamos ahí con este coatí. Bueno, les contamos que en medio del combate de incendios forestales en la Araucanía, bomberos de Lautaro rescataron a 2 monitos del monte. Matías Gallegos con toda la información desde la Araucanía. Matías, ¿cómo te va? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Así es, monitos del monte que fueron rescatados por voluntarios de bomberos tras un siniestro que afectó más de 390 hectáreas en la comuna de Lautaro, al norte de la comuna de Temuco. Y estamos justamente acá en la veterinaria Metrenco, donde ya están rescatados estos ejemplares monitos del monte que habitan desde Concepción hasta la isla grande de Chiloé y que estaban dañados, ¿no? Que estaban, por supuesto, afectados por las llamas de este voraz incendio que afectó a esta zona de la región de la Araucanía. Hoy ya fueron rescatados, están acá en la veterinaria Metrenco para su pronta liberación y recibiendo los cuidados que necesitan, ¿no? Estamos con la subsecretaria Ignacia Fernández. ¿Cómo está, subsecretaria? Me imagino que importante es que la fauna silvestre tenga la recuperación que necesita para volver a ser liberado, ¿no? Así es, para nosotros es muy importante poder apoyar. Aquí nos acompaña de hecho el director del SAC. El SAC le realiza una labor fundamental en términos de la recuperación de la fauna silvestre, ¿cierto? En este caso, bueno, afectados por un incendio forestal, gracias a la colaboración de bomberos pudimos rescatar estos 2 monitos del monte, traerlos aquí a la veterinaria donde se les están dando todos los cuidados que requieren para recuperarse y para poder estar ya de vuelta, esperamos, en las próximas semanas. Están un poco escondidos, porque gracias al cuidado de esta veterinaria no están bastante más inquietos, lo que es un síntoma bastante positivo porque significa que han evolucionado, bien digo, de forma positiva. Es importante, subsecretaria, darle atención necesaria a la fauna que está siendo muy afectada por los incendios forestales, ¿no? Ciertamente, una preocupación importante que tenemos con los incendios forestales es el impacto que tienen en términos de pérdida de biodiversidad y de lo que pasa con el ecosistema. Nos explicaban que los monitos del monte, así chiquititos como los vemos, juegan un rol fundamental en la protección del ecosistema porque trasladan semillas. Ellos en el fondo se alimentan y después dejan las semillas en otros lugares y eso es bien importante, bueno, para muchos otros animales que viven y que se alimentan a su vez de las semillas que los propios monitos trasladan. Entonces, son una especie vulnerable, ¿cierto? Que cada trabajo que podamos hacer en términos de recuperación, de cuidado, de mantención, es fundamental por el rol que cumplen. Así es, si se encontraban bastante, ¿en qué estado se encontraban? Porque según usted indicaba, quemaduras más graves no presentaban, pero sí problemas pulmonares, ¿no? Sí. Específicamente este es el que está más vulnerable. Llegó con una hipoxia, bastante lento, está muy desnutrido en realidad. Es un ejemplar juvenil y ahora ya por lo menos se está empezando a alimentar, pero se está tratando porque está en un estado todavía crítico. El otro ya está en mejores condiciones, pero ya se me escondió. Ya no se quería mostrar. Es un buen síntoma. Es un muy buen síntoma, sí. Pero en realidad tenemos la oxigenación, entonces se le coloca oxígeno para que tenga un poco más de... Principalmente presentan problemas de desnutrición también, ¿no? De desnutrición, sí, y problemas pulmonares por lo mismo del incendio. ¿Se van a mejorar diagnósticos positivos? El más grande sí, el más grande está 100% fuera de peligro, pero este aún está, digamos, con problemas.
Bueno, esperamos que se recupere en fauna silvestre presente en la zona de la Araucanía, que se ha visto muy perjudicada por los incendios forestales, que ha afectado, por supuesto, no solo la Araucanía, sino también el centro-sur de nuestro país. Este ejemplar que vive desde la zona de Concepción hasta la Isla Grande, y justamente son las zonas que lamentablemente se han visto afectadas. Esperemos que se recuperen pronto para que puedan volver al hábitat que a ellos les corresponde. Matías Gallego, muchas gracias por la información desde la región de la Araucanía. Nos vamos con la imagen de estas maravillosas criaturas. Sí, vamos a la pausa con los monitos del monte, Andrés. Sí, ¿Te yo parece? te comentaba antes, yo les recomiendo una serie en Netflix que está sobre los grandes parques nacionales, que la conduce el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y hay un capítulo entero dedicado a nuestro país y hay un trabajo maravilloso con los monitos del monte en la selva valdiviana. Buena recomendación para Sí, el fin pues. de semana, Andrés. Lo vamos a ver. Nos vamos con los monitos y ya volvemos. 2 de la tarde con 10 minutos, volvemos con las informaciones más relevantes ocurridas en este resumen en 24 tarde. Un niño de 12 años fue asesinado por un impacto de bala en Pudahuel. El menor de edad se encontraba con su tío y 2 mujeres al interior de un vehículo, realizando una transacción de droga. Sí, posteriormente un desconocido se acercó al auto y realizó disparos que alcanzaron a este niño. La víctima fue trasladada al hospital Félix Bulnes, lugar en que se constató su muerte. Diligencias investigativas por el homicidio de un menor de 12 años chileno, quien se encontraba en la vía pública en compañía de otras personas. En este contexto recibió múltiples disparos en el grupo de personas, uno de los cuales le impacta en la cabeza al menor provocándole la muerte. Un desprendimiento de roca inhabilitó el servicio del metro de Valparaíso, el Merval, entre las estaciones Quilpué y El Salto. Una roca de gran tamaño cayó sobre las vías del tren Limache-Puerto, impactó uno de los trenes, provocando descarrilamiento del vagón y daños en su estructura. Personal de la empresa evacuó a los pasajeros y trabajadores quienes estuvieron laborando para restablecer el servicio, que se encuentra funcionando con más retraso de lo habitual. Efectivamente se percata de que había una roca en la vía que había sido desprendida de la ladera y por lo tanto se activa el freno de emergencia, ¿no es cierto? Y se detiene el tren. Katy Barriga seguirá cumpliendo arresto domiciliario total en su casa en la comuna de Peñaflor. Esto luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó dejar en prisión preventiva a la exalcaldesa de Maipú. Asimismo, también se rechazó la petición de su defensa, que pedía rebajar las medidas cautelares. Se mantuvo la medida cautelar respecto a la imputada Katy Barriga, a juicio de los ministros. Todavía falta determinar exactamente el monto del perjuicio, pese a que existe un informe de la Contraloría que da cuenta de ello. Y en información internacional, el máximo tribunal de la ONU ordenó a Israel que tome todas las medidas para prevenir y castigar la incitación directa al genocidio en Gaza. Esto después de que Sudáfrica presentara una demanda por genocidio contra de Israel. Israel negó rotundamente la acusación y la calificó de infundada. Si bien el tribunal no ordena el alto al fuego en Gaza, exige a Israel contener la violencia y además solicitan permitir el ingreso de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Israel debe tomar medidas dentro de su poder para prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer genocidio en relación con los miembros del grupo palestino en la franja de Gaza. 2 de la tarde con 13 minutos, volvemos con la temperatura antes de ir a la pausa, ¿vale? Una temperatura bastante más agradable que los últimos días. Fácilmente tenemos a esta hora 8 o 7 grados menos que ayer o antes de ayer a esta misma hora. Sí, nos está dando una tregua el tiempo. Bienvenida. Con 25 grados en este minuto, con un poco más de aire. Sí. Realmente se siente. Agradables 30 grados, algunas nubes, todo lo vimos en la mañana, un cielo más bien encapotado en la mañana, Sí. Tarde despejada. ¿Tenemos los próximos 5 días? ¿o Sí, no? los tenemos. Vamos los tenemos, con ahí ellos, por están. favor, Mira, todo para preparar preparado. el fin de semana. Pero mira, Andrés. si después vuelven, Oh. solamente es un pequeño, toma un pequeño impulso para después. Igual, mañana si tiene piscina, yo creo que está bien la piscina Sí, con 32 está grados. rico, Está perfecto. más o menos agradable. 31 el domingo. Ya el lunes, Andrés, cambia 32, la cosa. 34 y ya el miércoles ya entramos nuevamente al horno. 36. Bueno, a prepararse nomás. Pues estamos en verano. ¿qué Es vamos a verdad. hacer? Nos vamos a la pausa en 24 tarde. Cultura y espectáculos. Bien, y hoy tenemos festival. ¿Y de qué Hoy y festival mañana. estamos hablando? Hoy y mañana, Andrés. Muy bien. Es el Festival de las Condes. En el canal de los festivales Televisión Nacional de Chile acaba de terminar el Festival del Guaso Olmué, Festival de las Condes, después viene el Festival de Viña. ¿Vamos a la Comuna de las Condes? Vamos a la comuna de las Condes. ¿Quién está ahí? ¿Quién otra? Claro, la Gutiérrez. Si no está acá, ¿Dónde está? en Acá, terreno. allá. ¿Dónde va? A ver, ¿Dónde va? ¿Dónde ¿De qué lado? aparece?
Acá está, aquí está. a nuestra derecha, Carola Gutiérrez, ¿cómo te va? Siempre Acá estoy. atenta, ¿cómo le va? Oye, me va muy bien. Tengo que decir que a esta hora, según mi termómetro, marca 28 grados. Sin embargo, la sensación térmica aquí en la explanada del Parque Padre Hurtado, donde esta noche comenzaremos a vivir la primera jornada de esta 7ª versión del Festival de las Condes, se siente un poquito más alta. A mis espaldas, el escenario ya con la banda que va a acompañar a Carlos Vives, que se llama La Provincia. ¿Y por qué les digo que es la banda? Porque Carlos Vives todavía no llega al recinto. Dicen que podría llegar a eso de las 3 de la tarde a probar el sonido. Vamos a tratar de ver si lo encontramos después de este despacho. Pero mientras tanto les cuento entonces que ya está todo listo y dispuesto entonces para comenzar a vivir esta 7ª edición del Festival de las Condes, que por primera vez transmite entonces el canal de los festivales a partir de las 22 horas. Datos importantes. El que abre esta jornada es el señor Carlos Vives, que como ya les decía, viene acompañado de su tremenda banda, y no solo eso, viene con este tour que celebra los 30 años de carrera. Entonces esto es número probado, con grandes éxitos, con todas esas canciones que hemos coreado entonces de Carlos Vives. Sobre el escenario, los anfitriones, Ivette Vergara, Gonzalo Fuyú, ya están listos. Los vimos ensayar cada detalle para que esta noche salga todo perfecto, pero además tenemos una noche no solamente familiar, en un festival gratuito, al aire libre, sino que una noche bailable, y eso lo aseguramos, no solo porque el primer invitado, el primero que va a subir al escenario va a ser el colombiano Carlos Vives, sino que además vamos a tener una debutante en el humor, por lo menos en las pantallas de televisión, con una rutina de stand-up. Se llama Gaby del Río, que se va a presentar esta noche también aquí en el Parque Padre Hurtado, y va a cerrar unos conocidos nuestros que vienen con todo. Son Noche de Brujas, y alcanzamos a hablar con Héctor Canela Muñoz para que él mismo fuera quien nos entusiasmara para acompañarlo esta noche en el festival. Así que vamos a escuchar a Héctor Canela Muñoz, y también vamos a escuchar a quien es responsable también de poner en marcha este festival, que es la alcaldesa de la comuna de Las Condes, Daniela Peñalosa. Invitar a la gente a que venga a pasarlo rico, como los viejos tiempos, para los que somos clásicos, en buena onda, que vengan con su pareja. Creo que están las condiciones, está el día, el clima, para pasar un viernes como Dios manda, como dicen. Las puertas se abren a las 6 de la tarde y tenemos obviamente ahí todo un show más local, más internos, con teloneros, para que la gente también lo pase bien desde las 6 hasta que partan las transmisiones por las pantallas de TVN. Y va a estar también el equipo municipal acompañando, y también tenemos mucha seguridad. Eso es importante lo que decía y señalaba la alcaldesa, que las puertas se abren a las 6 de la tarde. Nosotros vamos a comenzar a ver el festival a través de las pantallas de TVN a las 22 horas, pero aquí hay todo un dispositivo desplegado, no solamente para que este sea una fiesta familiar, donde puedan venir a compartir entonces de una grata noche. Seguramente va a correr vientecito aquí en el Parque Padre Hurtado. Hay una disposición también de sectores de comida, donde uno puede ir a hidratarse, donde puede comer algo. Incluso va a haber personal o gente dispuesta en toda la explanada para ofrecer alguna comidita, entonces, para acompañar la noche musical, que promete ser muy bailable, porque si bien hablábamos de esta primera jornada que va a tener a Carlos Vives, a Noche de Brujas como los protagonistas, la noche de mañana, porque esto no para, la noche de mañana también tiene, en el humor, estamos hablando de un artista argentino, un comediante también argentino, que se llama Ezequiel Campa. No es un aparecido, pero probablemente nosotros no lo conocemos tanto. En Argentina recorre Argentina de punta a punta llevando su stand-up comedy, y va a debutar entonces la noche de este sábado. Y para cerrar, ¿quién no bailó chuchuca? ¿Quién no bailó con el ritmo de H, con Danza la Manivela y con tantos otros
ritmos que nos enseñaron este grupo de brasileños que vinieron a probar suerte a nuestro país hace tanto tiempo y que se mantienen todavía vigentes y en el colectivo, en el recuerdo de aquellos que disfrutaban entonces de los pasos del H. H Bahía va a ser el encargado de cerrar entonces la segunda jornada de este festival Las Condes, que como yo les decía, Andrés, Valentina, aquí está todo ya pasando, ¿ah? Y yo no sé, ¿ustedes por qué se inclinan por los ritmos más bailables o se animan, se van a animar con el H? Hoy día la Vale va a ir a bailar vallenato. La Vale va a ir a bailar hoy día vallenato. ¿La vamos a esperar aquí? Sí, le gusta el vallenato. Vamos con Carlos Vives primero. No. Sí, y el H, yo debo reconocer, Caro, que el H Claro. es de mi tiempo, pero Ya. no me acuerdo de las coreografías. Por alguna razón. ¿No? No, no, tengo que seguir a alguien, la Marinela. Yo no tengo idea. Pero, así que por eso voy yo. Muy bien. Es verdad. Voy hoy día. Oye, otra cosa. Oh, Se nos pegó. Carla Gutiérrez, te fuiste. Dios mío, no. Vuelve, Caro. Ahí nos quedamos con Carlos Vives, la estrella hoy día del Festival del Guaso Olmedo, conducido por nuestros compañeros Iad Vergara y Gonzalo Puyú. Sí, ahí están los ensayos generales. Se han preparado para estas 2 noches de fiesta en Las Condes, TVN, canal de festivales. Ya tuvimos el Tolmué, estamos ahora esperando el Festival de Las Condes y viene Viña. Pero repasemos la parrilla. Sí, repasemos la parrilla. Sí. Lo decía la alcaldesa, creo que a las 6 de la tarde se abren las puertas del parque. Importante, hoy día van a ser 30 grados, mañana 32. O sea, botellita de agua, ir apertrechado. Sí, aunque allá hay bebestible, hay de todo, pero siempre llegar con algo para las temperaturas más altas que van a ser más o menos las 6 van a estar. Y veamos qué pasa hoy, viernes 26. Bueno, abre Carlos Vives, este colombiano, que es un número estrella. ¿Estás preparando? Yo me estoy preparando para cantar todas las canciones, llevo ahí toda la playlist estudiada. Luego Gaby del Río en El Humor, Ya. ¿cierto? Y cerramos, Andrés, con baile, con Noche, Con Noche de Brujas. un clásico a esta altura. Ahí vamos a ver cómo nos va este viernes. Pero hay más. ¿Qué viene mañana? Hay más. El canal de los festivales, Televisión Nacional de Chile, recordemos, ya pasó el Festival del Guaso Olmué, Festival de Las Condes, después viene el Festival de la Canción de Viña del Mar. Mañana, sábado 27, señor director, si podemos desplegar. No está. Pero va a estar, Bacilos. y va a estar. ¿Cuántos recuerdos con Bacilos? Bacilos. Los colombianos. Sí, mira, Colombia muy presente y H Bahía. Aroma para bailar. A tabaco y Chanel. H Bahía, ¿siete que te gustaba? Te decía, me gustaba, lo bailé mucho, pero como que mi memoria la perdí. Ahí volvió la Caro. Carola Gutiérrez, volviste. Se apagó hasta la mochila, volví. oye, te cuento. Oye, no, lo que pasa es que está sonando la banda. Sí. Se llama La Provincia, que es Cualquier la banda guataje. que va a acompañar a Carlos Vives. Yo no sé. Mira, voy a pedirle a Marcelo. Tienes que apagar un ratito. A ver si que se puede parear un poquito la banda. Sí. Para mostrarle a ustedes ahí, para que vean que esto se pone con ánimo. Mira. Esta banda es tremenda y ha acompañado a Carlos durante casi todo el 2023 y comienzo de este 2024 con este tour que celebra además sus 30 años de carrera con toda esa batería de éxitos y como bien lo decía Valentina, es imposible no contagiarse del ritmo del vallenato que claramente fue Carlos Vives el que nos lo enseñó. ¿Están viendo el escenario? Sí, lo vemos y lo escuchamos, Caro, se escucha muy bien. Se Sí. escucha buena calidad musical. Y se nota una banda, como decía la Caro, una banda afiatada, un artista con tantos años, tantos éxitos, oriundo de Santa Marta, oiga. Oye, y por cierto, lo de Noche de Brujas también promete. Canela, cuando llegamos, había terminado ya recién su ensayo, su prueba de sonido y decía que venían con todo porque tenían que estar a la altura también del primer número que iba a dejar al público muy prendido y ellos querían continuar entonces la posta con todos sus ritmos tropicales. Así que ya lo saben, vamos a reiterar que las puertas del Parque Padre Hurtado se abren a las 6 de la tarde, están los accesos para que la gente pueda llegar con tranquilidad, pueda llegar también a disfrutar hay todo aquí un ecosistema para disfrutar en familia de esta 7ª versión del Festival de Las Condes. Ahora sí, muchachos, me despido de verdad. Y nos vemos a la noche aquí en el Festival de Las Condes. Caro, un gran abrazo. Gracias, Caro.
Sí, 2 de la tarde con 44 minutos y dejamos la invitación extendida. Claro, a los que no vayan físicamente pueden ver la transmisión de este Festival de las Condes después de 24 horas central, a eso de las 22 horas. Sí. Hoy y mañana. 10 de la noche hoy y mañana, tremendo panorama. Y nos vamos con la música correspondiente al Festival de las Condes. Estamos escuchando Noche de Brujas. Noche de Brujas. Vamos con Noche de Brujas. Buen fin de semana.